Si me permiten agregar algo a todo lo que se ha dicho en esta noche. La verdad que doy gracias a Dios por haber estado en esta noche y tener la oportunidad de disfrutar un momento como este en el que se ha dado testimonio de la gracia de Dios en la vida de Miguel, un hombre que también ha bendecido y ha impactado mi vida por todo lo que ustedes han escuchado. Yo les quiero leer un texto en la Biblia donde sé que habla de Miguel Monese. ¿Ustedes lo quieren? Quiero que usted lo lea. Y es 2 Corintios 8. Y le digo esto delante de Dios. Invoco a Dios por testigo de lo que voy a decir. En realidad, cuando yo he leído este texto, me he acordado de hermanos puntuales y uno de ellos es vuestro pastor. Y dice 2 Corintios 8, 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y la verdad que, bueno, ustedes no saben quién es Miguel Monese, a lo mejor porque lo valoran cuando pueden salir y ver lo que Dios ha hecho a través de él y de su esposa en otros lugares. Miren, la iglesia, yo comencé el pastorado, comenzamos hace casi 25 años y en realidad no fui directamente a trabajar como pastor en la iglesia, siempre era un temor para mí, me metía mucha presión que la gente me diga pastor. Y un día vino Miguel y me dijo, pastor, no, le digo, yo no soy pastor. No, vos sos pastor y vos tenés que trabajar como pastor. Y fue un desafío tremendo para mí, esa palabra que él puso, porque me hizo ver que yo no estaba asumiendo la responsabilidad que Dios me había encomendado y que la iglesia me había encomendado. Yo quería sacarme esa tarea medio de encima. Habían venido a visitarla a Carmen, a San Genaro, en esa oportunidad estábamos. Cuando nos fuimos a radicar a San Francisco, la iglesia estamos pastoreando ahora, y me interioricé un poco de sus comienzos y pensando cuando empezó la iglesia allí, la iglesia Nueva Vida, cómo arrancó y quiénes eran los hermanos que iban a colaborar, frecuentemente han ido a predicar y ayudar. Ustedes saben que todo comienzo es difícil, y más o menos coincide con la fecha que ustedes estaban empezando aquí, así que tenían mucho trabajo aquí, pero me mencionaron dos personas, Coco Sondón de Córdoba, no sé si lo recordás a él, de 24 de septiembre, y Miguel Monese de Santa Fe. Bueno, así que está en todas, Miguel. Que Dios te bendiga. Realmente apreciamos la obra de Dios en tu vida. Dios bendiga esta iglesia y gracias por ser atentos en honrar y en reconocer a sus pastores. Quisiera terminar esta noche, y ustedes permítanme que voy a volver a Génesis. La última vez que estuve acá en la conferencia hablé todo de la conferencia de Génesis y todavía no he podido salir de Génesis. Y perdónenme que no tenemos pantalla, nada. A lo mejor para mañana preparamos algo, he traído, pero este es otro de los temas que no sabía si tenía que dar o no. Pero creo que es una palabra para este momento, especialmente para esta iglesia. Por eso quiero compartirla con ustedes. Creo que es una palabra que Dios nos trae especialmente para este momento y para esta iglesia. Es la impresión que tengo en mi corazón y por eso quiero compartírselos. Aunque no tengo las pantallas, pero es muy fácil lo que tengo que decir, muy sencillo, lo van a entender bien. Y simplemente lo podríamos titular entre la vergüenza, el dolor y la alegría. La vida del hombre, particularmente la familia y la paternidad, está atravesada por estas tres experiencias. Y tal vez le podría anticipar ya de entrada cuál va a ser la conclusión de esta palabra en esta noche. Nadie
debiera aventurarse al desafío de la paternidad si no está dispuesto a exponerse a estas tres cosas. Porque tener hijos carnales, de sangre y espirituales, nos abre a las alegrías más grandes de la vida. Pero esas alegrías suelen ser vividas entre la vergüenza y el dolor. Por eso digo, entre la vergüenza, el dolor y la alegría. ¿Cuántos de los que estamos aquí son padres? A ver, levante su mano, por favor, para saber a dónde voy a orientarme. Bien. ¿Y cuántos son hijos? Bueno, dicen que hay 4 etapas en la vida. La primera, que somos hijos de nuestros padres, y después somos padres de nuestros hijos. Después somos padres de nuestros padres. Algunos de ustedes tal vez estén en esa etapa de la vida. Y finalmente terminamos siendo hijos de nuestros hijos. Así que ahí estamos todos, ¿no? Así que usted va a escuchar como padre esta noche, o tal vez va a escuchar como hijo. Pero la historia de la humanidad y de la familia está atravesada por estas 3 experiencias. Y la paternidad especialmente está atravesada por estas 3 experiencias. La vergüenza, el dolor y la alegría. ¿Y acaso es como que la historia se detuvo en el origen? Porque así arrancó todo. Con una familia, con un matrimonio que tenía 3 hijos. El papá se llamaba Adán y su esposa se llamaba Eva. Y ellos tuvieron 3 hijos. ¿Cómo se llamó el mayor? Caín, el hijo de su vergüenza. Abel, el hijo de su dolor. Y Set, el hijo de su alegría. Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, otra vez le habla: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí están nombrados los 3 hijos: el de la vergüenza, el del dolor y el de la alegría. Y Set también, a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
palabra de Dios. Curiosamente, esta situación donde una familia es atravesada por estas tres experiencias, no es una familia de paganos, podríamos decir. Es una familia en la que los padres habían cometido errores como también nosotros como padres cometemos. Y ya sabemos de la caída de Adán y de Eva. Pero era una familia en la que se adoraba a Dios. Y la escena se relata en torno a un culto a Dios. Cuando Caín y Abel habían venido a adorar a Dios. Sin duda algo que han aprendido de sus padres. Y yo quiero decirles esto, aún las familias en las que Dios es considerado como digno de adoración, y aún en las familias en las que Dios es adorado y tiene el primer lugar y reconocido, aún esas familias están expuestas a esto. Ser padres es volvernos vulnerables a la vergüenza, al dolor y a la alegría. No van a tener el bosquejo, así que lo pueden anotar de una manera sencilla. En primer lugar, Caín, el hijo de la vergüenza. Hemos leído en el relato que Caín mató a su hermano. Imagínese la vergüenza de esa madre que supo, la primera madre de la historia que supo lo que es la vergüenza de tener un hijo asesino en su casa. La vergüenza de esos padres que supieron lo que era tener, y no cualquier asesino, un hombre que mató a su hermano. Tal vez usted ha escuchado aquí en el barrio, en la ciudad, riñas después de una bailanta o un asado en familia y que se emborracharon, estaban drogados y en una pelea por fútbol o por mujeres alguien se levantó, acuchilló a otro y lo mató. Pero esto no fue después de un asado, fue después del culto a Dios. Imagine la vergüenza para estos padres tener un asesino en su propia casa. Piense usted la expectativa que estos padres habrán tenido sobre la vida de este niño. Todo nacimiento genera una expectativa, pero más cuando es el primer nacimiento. Seguro saben, cada primero de año pasa acá, como en todas las ciudades, están pendientes del hospital a ver cuál es el primer nacimiento del año. Este era el primer nacimiento de la historia. Adán y Eva han visto cómo nace un potrillo, cómo nace una jirafa, pero la experiencia de que un ser iba a salir de su propio vientre fue tal la expectativa. Y dice, lo hemos leído, mire el verso 1, dice, lo llamaron Caín. ¿Y por qué? Porque Caín significa adquirido, es la idea de ganancia. Dice, porque por la voluntad de Jehová hemos tenido un varón. Es decir, ellos relacionaron la venida de un hijo a la familia con la voluntad de Dios, algo en lo que ellos habían fallado. Relacionaban a este niño con la voluntad de Dios. Dice la Madre Teresa de Calcuta, cada niño que nace es el testimonio de que Dios una vez más vuelve a confiar en el hombre. Que Dios insiste al dar una nueva criatura, en dar una nueva generación, y con esa nueva generación una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor. Quiero que sepa esto, Adán y Eva no sabían esto que nosotros conocemos teológicamente como el pecado original. ¿Qué sabían ellos de eso? ¿Qué sabían de lo que era esto del pecado original? Habrán pensado que tal vez en ese niño iba a ser la oportunidad de redimir su propia experiencia. ¿O acaso Dios no les dijo que de la simiente de la mujer iba a salir la oportunidad de ser redimidos de la caída que ellos habían tenido? ¿Usted cree que ellos pensaban en el Mesías, en el plan de la redención? ¿Habrán entendido toda esa teología que nosotros entendemos? Lo que habrá sido la venida de un niño, y que con esto era la oportunidad tal vez de que la voluntad de Dios se revele en la vida de este niño y podamos ser redimidos de nuestros errores, o al menos el anhelo que todo padre tiene de que este niño sea bendecido por Dios. Y es por la voluntad de Dios que ha venido, dice. Que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Tal vez ellos pensaron, va a ser un niño, es una bendición. ¿Sabe qué? Es la única persona en la Biblia a la que Dios le dice maldito. No hay otra persona en la Biblia a la que Dios le diga esto. Y Dios le dijo maldito. A ninguna persona en la Biblia Dios le dijo eso. Alguien que era la bendición, la esperanza. ¿Cuánto se parece esto a la experiencia de tantas casas en este barrio, en esta ciudad, en nuestro país? De padres que han tenido que experimentar que eso que había empezado todo como una ilusión, de pronto se volvió una vergüenza. He tenido, como algunos de ustedes, la oportunidad de hablar con padres, con una madre que tiene que ir a visitar a su hijo a la cárcel, porque su hijo es un asesino. La vergüenza de esa mamá, de ese papá, de esa niña que
que nació, que la cuidamos tanto, que la enseñamos. Y después cuando apenas empezaba a crecer, vino y nos dijo, mamá, estoy embarazada. La vergüenza de ese papá, de esa mamá, que como todo papá tiene tanta ilusión en ese hijo. Estoy acompañando a un matrimonio hermoso, comprometidos con el Señor, a quien hace tiempo atrás su hijo varón vino y le dijo, papá, soy homosexual. Papás que saben de primera mano que ser padres es exponerse también a la vergüenza. De saber que tu hijo se está drogando en la esquina y saber directa o indirectamente que para esa droga que él consigue, él roba, el hijo de la vergüenza. David supo, el rey David supo la vergüenza de que un hijo de él abusó sexualmente de una hija. No está tan lejos de lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras ciudades, aún en los pueblos. Es como que la historia se detuvo allá. ¿Cuánto ha cambiado la historia? Y obviamente uno dice, ¿y son los padres responsables por lo que ha pasado? Y quiero decirle algo. Nosotros tenemos incorporado este axioma de que padres buenos tienen hijos buenos y padres malos tienen hijos malos. Y si usted lee la Biblia, se va a sorprender, especialmente si lee la historia de los reyes de Israel. Un rey como Acaz, terriblemente malo, tiene un hijo tan bueno como Ezequías. Y un hombre tan bueno como Ezequías tiene un hijo tan perdido como Manasés. Y así sucesivamente. Imagínense que de una familia, de esta familia, la familia, el matrimonio de Adán y de Eva le da a la humanidad un Adán, un Caín, y le da un Abel. Y no estoy diciendo que no tenemos la responsabilidad los padres de educar. No, eso queda fuera de discusión. Lo que estoy diciendo es que Dios no vino a pedir cuentas a sus padres de lo que Caín había hecho. Dios vino a hablar con Caín porque lo hizo a él responsable. Y la Biblia sigue diciendo, Ezequiel 18, verso 20, no llevarán los padres los pecados de los hijos y no llevarán los hijos el pecado de los padres. Dios nunca hizo responsable a Adán y a Eva por esto. Y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no tenemos nosotros que instruir y que no somos responsables de velar por nuestros hijos, de cuidar de las influencias que ellos tienen. ¿De qué influencias lo podrían haber cuidado a Adán y a Eva, a sus hijos? ¿Cómo que se desencadenó esto? Dios viene y le habla directamente a Caín y le hace responsable. ¿Y sabes qué? Y Dios lo encaró firme y le dijo lo que tenía que hacer. Y créame, no hay un mejor consejero que Dios. Caín tuvo la confrontación del mejor padre. Y como solemos decir, no hay un mejor padre que Dios. Sin embargo, tiene cada hijo, ¿no? Y Dios le habló como padre. Y no hay un mejor consejero que Dios. Y le dijo cómo él debía hacer. Le dijo, ha decaído tu semblante porque has hecho lo malo. Ahí está Caín indignado. Habían venido a traer su ofrenda. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y no es porque está haciendo acepción de personas. Y no es porque Caín trajo el fruto de la tierra. En realidad, en las leyes levíticas, después una forma de ofrendar a Dios era traer el fruto de la tierra. Hay otro problema ahí, que después nos va a explicar Juan en su primera epístola, que es el problema del corazón de Caín, porque su corazón estaba mal. ¿Y qué hace usted cuando usted se siente tratado injustamente? Tal vez es lo que él sintió, porque Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano y él se siente que eso es una injusticia. Qué parecido a lo que pasa hoy todos los días en las calles de nuestra ciudad y puede pasar en este barrio. Gente que no sabe cómo canalizar su frustración y que cree que de alguna manera la vida ha sido injusto con ellos. ¿Y cómo se defiende Caín frente a Dios? ¿Cómo hace el descargo de esto que aparentemente es injusto? Que Dios acepta la ofrenda de su hermano y no la de él. Desde su óptica esto es injusto. ¿Y cómo hace su descargo? La única manera es transferir eso sobre aquella persona que él considere que tiene algún favor de Dios. Y esa única persona es su hermano. Y Dios le advierte. Y Caín hizo esto. Salió de la presencia de Dios y tiró la receta. Y es lo que muchos han hecho con el consejo de sus padres y con el consejo de Dios. Pero está el otro hijo, Abel, el hijo de su dolor. Estoy pisando un campo minado y quiero ir con mucho cuidado, porque si hay un papá, una mamá que está en el auditorio y sabe lo que es haber pasado una vergüenza con un hijo, los primeros padres de la historia estuvieron parados allí, pero ellos también supieron lo que era enterrar un hijo. Mire, es el primer matrimonio y está expuesto a esto que están expuestos las familias hoy. Ellos supieron. Eva no solamente supo lo que era la vergüenza de tener un hijo delincuente en la casa. Eva también supo lo que era el dolor de tener que enterrar un hijo. Adán supo eso de primera mano. ¿Quién era este Abel?
¿Sabe qué? La Biblia nos dice que Abel era un predicador, un profeta, un apóstol, un evangelista. Simplemente lo único que la Biblia nos dice que Abel era un trabajador que vino a adorar a Dios. Particularmente, usted sabe, hay algo muy interesante, que la manera de adorar, él no vino a adorar con la guitarra y con las canciones. ¿Cómo vino a adorar? ¿Cómo vino Caín y Abel a adorar? Ellos vinieron con el fruto de su trabajo. ¿Sabe usted que el trabajo es el acto supremo de adoración a Dios? Cuando Dios puso al hombre en el huerto, no le dijo construir una iglesia. No le dijo, mira, tenés que cantar alabanzas. Lo único que Dios le dijo es, tenés que trabajar. Max Weber, en su explicación sobre la ética protestante del trabajo, hace una observación interesante, porque él, cuando analiza las culturas, hago esta digresión para aclarar algo. Cuando él habla cómo la cultura occidental fue desarrollada por la influencia de la fe protestante, él dice que eso se debe a que la fe protestante le atribuye un sentido de sacralidad al trabajo. Por eso, y él dice esto Max Weber, la palabra vocación, que aparece en la Biblia, y profesión, primariamente tiene un sentido y un significado religioso. Usted tiene su profesión, usted es albañil, es carpintero, o es arquitecto, o es médico. Con lo que usted trabaja, lo que nosotros llamamos una profesión, etimológicamente es profesar, es poner la fe delante. Históricamente el protestantismo entendió que el trabajo es la forma que yo expreso mi fe. Por eso el acto de ofrendar es tan especial. Nosotros no ofrendamos para cubrir los gastos, nosotros ofrendamos porque traemos el fruto de nuestro trabajo delante de Dios. Y eso le hace sagrado a su trabajo. Por eso, si usted va a poner un cerámico, usted no lo puede poner de cualquier manera, porque usted está mostrando su fe en la manera que trabaja como albañil o como carpintero, en la manera que usted atiende a sus clientes, en la manera que usted atiende a sus pacientes, en la manera que usted dirige a sus empleados y en la manera que usted se somete a su autoridad o a su patrón. Usted está profesando, eso es profesión. Usted está diciendo cuál es su fe. Esto está en el primer libro de la Biblia. Abel viene a expresar su fe y lo hace de la manera más sencilla y primaria, y es venir a traer el fruto de su trabajo. Y es estúpidamente muerto por la violencia irracional de un tipo que se ensañó con él, simplemente porque consideró que Dios había dado a él un favor. ¿Cuánto se diferencia esto de todos esos Abel que mueren por semana en Santa Fe? Y quiero decirte, y la sangre de esos chicos que mueren simplemente porque alguien considera que esa persona tiene un favor que yo no tengo, un par de zapatillas que yo no tengo, y le han matado por un par de zapatillas a tu hijo, a tu sobrino, y estúpidamente, injustamente, caprichosamente. Y no es la sangre de Abel diferente a la sangre de Maxi, de María, de ese chico que volvía a su casa y que alguien drogado lo encañonó y por 10 pesos por un celular le quitó la vida, o por venir borracho lo llevó por delante. Tenemos estas historias en nuestras iglesias y es muy probable que aquí las hay también. Es la historia de los pueblos, de los barrios, de las ciudades. Cuando se habló de este documento de la iglesia sobre una sociedad enferma de violencia, violencia en la escuela, violencia en el fútbol, violencia en los barrios, violencia en la familia, una violencia caprichosa, totalmente irracional, de gente que muere injustamente por ir volando en un avión sobre una zona militarizada, por una bomba que cae en un colegio de las Naciones Unidas, en un refugio como en estos días, niños que mueren. Y dice Pablo, de una sangre Dios hizo todo el linaje. No es diferente a la sangre de Abel. Mueren consecuencia de una guerra que ellos no declararon. Esa es una sociedad de violencia. Jorge Luis Borges tiene un poema, tal vez lo deben recordar, sobre las Malvinas, y él habla de John Ward y un argentino, creo que es Juan Peralta y John Ward. Y el argentino se cría en Buenos Aires y el otro en Inglaterra, nunca se han visto, y el que está acá en Argentina estudia inglés para leer a Shakespeare y el que está allá estudia español para leer a Cervantes. Dice, si se hubieran conocido hubieran sido amigos, pero nunca se vieron una sola vez en Malvinas. Y termina el poema diciendo, y cada uno de ellos fue Caín y cada uno de ellos fue Abel. Esa es una sociedad en la que nosotros vivimos. Usted se para en un semáforo, alguien se le para al lado y usted lo mira por el rabillo del ojo pensando que él es Caín, ¿o no? Y se cuida. Lo llamativo es que él está pensando lo mismo de usted.
Todos somos Abel cuidándonos de Caín. Y es terrible tener que acompañar a un padre, a una mamá, seguro algunos de ustedes han estado allí, que injustamente y sin ninguna explicación, y se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Días pasados estaba predicando en Buenos Aires, y el domingo cuando salimos a la mañana de la reunión nos enteramos, en una iglesia ahí cercana, un chico que se había convertido hacía unos años, empezó a llevar su mamá a la iglesia, van el sábado a la iglesia, y cuando salen para robarle, a él le disparan, y el sábado a la noche, y el domingo murió. No venía de un baile. Y esa madre puede pensar, y si en vez de ir a la iglesia nos hubiésemos quedado en casa, tal vez no pasaba esto. ¿O usted cree que no lo piensa? Y quiero decirte, es muy probable que esos Abel que se matan todos los días aquí en Pompeya, en Santa Fe, que tienen nombres, ustedes los podrían nombrar. Yo podría nombrar los de mi iglesia. Ustedes podrían dar esos nombres, que estuvieron acá tal vez. Y es muy probable que el periodismo enseguida se olvida. Porque ustedes saben que la realidad es que una muerte tapa la otra. Y es noticia ese día y se olvidó. Y es probable que los jueces se olviden. Y después se hace las marchas una semana y después todo se olvida. Pero quiero decirte algo, y sé que es un tema muy delicado y no tengo una explicación para esto, honestamente. Así arrancó la historia. Y ahí nos hemos detenido. Te estoy leyendo una historia que tiene miles y miles y miles de años de historia. Y ahí tenés un papá y una mamá atravesado por la vergüenza y atravesado por el dolor. Pero quiero decirte algo. Esa sangre que clamó aquel día, así abre la Biblia. Dios dice, esa sangre inocente clama. Y cuando vas a Apocalipsis 6, la sangre de los que mueren injustamente, inocentemente, sigue clamando. Y Dios va a hacer justicia. Dios no tiene un juicio al final de cada día, pero sí al final de cada vida. Y puede ser que los jueces aquí no te hagan justicia, pero la sangre de todas las personas inocentes, la única sangre que se derramó injustamente y que no pidió justicia y venganza desde la tierra, dice el libro de Hebreos, fue la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada para pedir perdón. Por eso dice el escritor de los Hebreos, la sangre de Jesús es mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel clamaba por venganza y justicia. Y Jesucristo personalmente un día va a vengar todas esas muertes injustas desde Abel en adelante. La verdad que con este panorama, si alguno está aquí y aún no ha tenido hijos, dice no vale la pena traer hijos al mundo. Hay mucha gente que se lo está preguntando. Un intelectual como Humberto Eco llegó a plantearlo en algún momento. ¿Traer hijos a este mundo? Así llamaba su reflexión. Para ser atravesados por la injusticia, por el dolor, por la vergüenza. Ser padre es exponerse a esas cosas. Pero sabe que la fuerza de la vida puede más. Si Dios hubiese pensado así, Él no hubiese creado al hombre. Y aparece casi de prepo entre los dolores y las vergüenzas de la vida el descubrimiento que ser padre es una de las alegrías más grandes que Dios nos ha dado en la vida, en la que Él nos invita a ser procreadores. Él es creador y nos invita a participar del acto sublime de la creación, donde no somos espectadores, empezamos a participar. Ahora nos convertimos en procreadores, como Dios nuestro Padre. Y así les entró casi de prepo en la vida a Caín, a Adán y a Eva. Y es increíble cómo allí en ese versículo, entre ese hijo que está en el recuerdo, porque esas cosas no se olvidan en la vida. Hace tiempo hablaba en una conferencia sobre las experiencias que detienen la vida y recordaba no sé si hay algún tanguero aquí, hay una poesía muy interesante que es muy descarnada, Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y dice en un momento, después, ¿qué importa el después si toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado? Es descarnado. Hay cosas que le quitan el después a la vida y las ganas del después, porque parece que toda la vida es el ayer que se ha detenido en ese momento. Irrumpe una alegría en la vida de Adán y Eva. Y hemos leído el texto que dice, verso 25, y conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo y lo llamaron Set, el hijo de su alegría. Y ella supo que Dios venía a acariciar su corazón con una nueva vida. Y lo llamó así, dice, porque Dios me ha sustituido
obviamente que en el recuerdo está, porque ahí lo mencionan los otros dos. El hijo de su alegría. Y dice, y menciona no solamente al hijo, sino al nieto. Y es así la vida. Es que en medio de las cosas difíciles que vivimos, tenemos que saber también que los hijos y los nietos son la fuente de mayor alegría en la vida. Y más por lo que dice, que a partir de ahí, dice la Biblia, los hombres empezaron a buscar a Dios. ¿Qué alegría puede haber para un padre mayor que esta? De saber que a partir de esto, ese hijo, de ese nieto, ellos van a ser una influencia en su generación, de modo que a partir de ellos los hombres empezarán a buscar a Dios. Dios nos dé la gracia de ser de esa gente, como hemos dado testimonio de los pastores que nos han precedido, que por su influencia hubo gente y generaciones que buscaron a Dios. ¿Qué mayor alegría habría para nosotros que de nuestros hijos y de nuestros nietos ellos sean una influencia en su generación para que los hombres empiecen a buscar a Dios? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría en medio de tanta tragedia! ¿Sabes? Ser padre es volverse vulnerable a esto. Es abrirse a las más grandes alegrías de la vida. Ojalá no, pero también nos hace vulnerables a algunas vergüenzas y a dolores. Y por eso, y a pesar de eso, Dios quiso ser nuestro Padre. Y Dios, para hacerse nuestro Padre, Él se volvió vulnerable a la vergüenza y al dolor. Al punto de que su hijo fue puesto en la cruz, sabiendo que eso implicaba ser maldito. La única persona que había sido llamada así era Caín. Hasta eso fue Jesús capaz de soportar, ese dolor y esa vergüenza, por compartir la alegría de que nosotros seamos sus hijos. ¿Y qué es esta iglesia acá, en este barrio? Sino acompañar a las familias, estar aquí. Esta es la vida. Estar aquí, servir a Dios, predicar el evangelio de Jesucristo, traer las almas a la salvación, instruirles en el camino del Señor y acompañarles en medio de la vergüenza, del dolor y de las alegrías. No conozco la historia, los pormenores de la iglesia, pero creo que 28 años son suficientes para haber compartido vergüenzas, dolores y alegrías. Dice ese poema de Violeta Parra, gracias a la vida, ¿no? Termina diciendo, gracias a la vida que me ha dado tanto, que me dio la risa y también el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de todos, que es el mismo canto. Y creo que sería un momento sagrado este para orar, para nombrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a María, Martín, Rebeca y cuántos que han estado aquí y tal vez hoy se están drogando en la esquina. ¿Sabe? Hay 3 formas de ser un hijo. Y quiero, antes de terminar, hablar a los hijos que están aquí. Porque hay algunos de ustedes que tal vez han sido o están siendo motivo de vergüenza a sus padres. Y hoy mismo, escúchame bien lo que te digo, hoy mismo, ahora mismo, es el momento de volver. Tal vez vas a tener que, al terminar esta reunión, volver a tu casa, pedir perdón. O tal vez aquí mismo pedir perdón. No se puede vivir ignorando y tirando la receta de la palabra de Dios. Porque el hombre que empezó así la historia terminó mal. Y la Biblia sigue diciendo quién se endureció contra Dios y le fue bien. Y la Biblia sigue diciendo que tenés que honrar a tu papá y a tu mamá porque esto es justo y punto. Y tal vez este es el momento que necesitamos para pensar en la clase de hijos que estamos siendo también para con nuestro Padre Celestial. Y tal vez para orar por los hijos pródigos, los que han estado una vez, tanta gente ha pasado por aquí. Tal vez algunos han sido víctimas de esta violencia irracional, estúpida, que hace miles y miles de años está siendo un flagelo en nuestra sociedad. Y hoy nos está tocando muy de cerca. Y tenemos que orar por este barrio. Dios los ha puesto aquí, a ustedes, porque Dios quiere estar cercano de la vergüenza de la gente. Dios no se escandaliza de los momentos de vergüenza en la vida de la gente. Jesús nunca dijo tengan cuidado con los pecadores. Jesús dijo tengan cuidado con los religiosos. Y Dios quiso que ustedes estén aquí para acompañar a la gente en su vergüenza, para acompañarlos en el dolor y para acompañarlos en la alegría.
Así lo hizo Dios con nosotros. Así lo debemos hacer nosotros con otros. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar. Si pueden venir los músicos, tal vez vamos a terminar con alguna canción. Y voy a pedir que tal vez mientras suena la música puedas nombrar algunas personas. Así que vamos a ponernos en oración delante de Dios. Si quieres nombrarlo en forma audible, en este momento vamos a orar y vamos a interceder. Por alguna razón Dios va a traer personas a tu mente. El Espíritu Santo en este momento va a traer algún nombre a tu corazón. Que bueno, en primer lugar tendríamos que orar por nuestros hijos. Yo nombro a mis hijas, a Cintia y a Gisela en esta noche. Tal vez tienes hijos que nombrar, nietos. Amén. Tal vez personas que no conocemos, tal vez un padre que está siendo atravesado por dolor, por tristeza en esta hora. Traigámoslo delante del Señor. Es aquí donde debemos venir. Señor, estamos nombrando a nuestros hijos, hijos espirituales tal vez también, amigos, gente aquí del barrio. Estamos nombrando a esos chicos que están en la esquina, a esos que alguna vez estuvieron aquí, tal vez están en la cárcel, tal vez alguien que se alejó de tus caminos. Y estamos aquí, Señor, por la alegría de estar vivos y por la alegría de ser tus hijos, por la alegría de saber que tú quisiste ser nuestro Padre y también te expusiste al dolor por nosotros. Y también te bancaste la vergüenza por nosotros. Y nos has amado y nos has buscado. Y nos has demostrado que más allá de lo que nosotros hayamos hecho, tú nos amas. Señor, ayúdanos a ser esos padres. Ayúdanos a ser esa iglesia. Para que en medio de la vergüenza, del dolor, de las tristezas, de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, en medio de tantas cosas, Señor, que están rodeándonos en este momento y a las que estamos expuestos, porque estamos en un mundo que ha dejado a Dios de lado, porque seguimos el mismo camino de nuestros primeros padres y porque parece que nuestra historia como seres humanos se ha detenido allí y con diferentes nombres, de diferentes maneras, todo se sigue repitiendo. Pero gracias porque en medio de eso tú sigues dándonos una oportunidad de perdón, de esperanza, de reconciliación. Señor, tal vez hay personas aquí que esta noche misma tengan que pedir perdón a sus padres. Tal vez personas que han estado desoyendo el consejo de tu palabra, de sus pastores, de sus consejeros o de sus padres. Oh Señor, oramos en esta noche por los que están lejos. Oh Señor, que tú obres en su corazón en esta hora donde se encuentren. Tú estás allí, tú los estás viendo, Señor. Descansamos en que tú vas a obrar, Señor, en su corazón. Señor, gracias te damos por la visión que has dado a los hombres que han plantado esta iglesia. Gracias porque le has demostrado a este barrio que tú eres un Dios que está cerca del dolor, que tú te acercas a la vergüenza de los hombres, que tú quieres compartir aquellas cosas de la vida que nosotros vivimos, pero que en medio de todo eso tú vienes a darnos una esperanza, una nueva oportunidad, una alegría, la paz, el reencuentro contigo. Señor, oramos por los que están sufriendo en esta hora, para que tú derrames consuelo sobre sus vidas. Oramos por el testimonio y la luz de esta iglesia, trayendo tu bendición a todo este barrio, Señor. Oramos por las calles de esta ciudad, Señor. Oramos por las nuevas generaciones, por los jóvenes, por tanta inseguridad, por tanta violencia, por tanta delincuencia, por tanta droga. Oh Señor, para que podamos como iglesia ser instrumentos de tu paz, herramientas en tus manos para bendecir esta ciudad, Señor, para alcanzar a los que no te conocen. Bendice a las autoridades de esta ciudad, Señor. Oramos por la paz de esta ciudad, Señor. En medio de tanta violencia, de tanta inseguridad, de tanta delincuencia, oh Señor, bendice esta ciudad con arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.